a revisar la anatomía del cráneo, ¿sí? Vamos a revisar la anatomía del cráneo y el enfoque que le voy a dar a la clase es resaltar aquellos aspectos que no se ven en una, en una, en un espécimen óseo seco de cráneo. Entonces voy a resaltar las relaciones del cráneo con las estructuras blandas. Y como les dije en los videos que ustedes tienen, prácticamente pues ahí está descrita de una manera casi completa lo que tiene que ver con este tema. Entonces vamos a, a mirar el cráneo en sus diferentes, en sus diferentes visiones, en sus diferentes miradas desde el punto de vista anatómico. Entonces empezamos recalcando o destacando que el cráneo corresponde a la región que se define en el cuerpo como la cabeza. Y en su interior contiene al encéfalo. Toda la masa nerviosa que se encuentra en el cráneo corresponde al encéfalo. Y la parte anterior del cráneo, corresponde a la cara. Entonces, desde el punto de vista anatómico, el cráneo se puede estudiar desde varias perspectivas. Una vista anterior, que corresponde a los huesos de la cara, una vista lateral, una vista superior, ¿sí? Una vista superior, o lo podemos mirar desde, desde su base, donde podemos reconocer la base externa y la base interna del cráneo. Entonces, en el cráneo nosotros encontramos varias cavidades. Entonces, lo primero es la cavidad craneal. La cavidad craneal, ¿sí? Generalmente delimitada por la bóveda craneana que contiene al encéfalo. Pero dentro del cráneo también tenemos otras cavidades. Entonces tenemos, por ejemplo, la cavidad orbitaria. Tenemos la cavidad nasal, ¿sí? Y tenemos la cavidad oral. Cada región, cada cavidad tiene sus particularidades con relación a las estructuras que contiene. Y hay un elemento, un componente que, si bien no es una cavidad, está metido dentro del cráneo. Entonces, en la región petrosa del hueso temporal, en el peñasco, vamos a encontrar el oído. Aparte de ello, el cráneo tiene una característica y es que sus huesos, algunos de sus huesos son cavitados. Entonces presentan espacios dentro de ellos, que son los senos paranasales. Los senos paranasales. Entonces vamos a empezar haciendo las relaciones más importantes que tienen que ver, como lo dije inicialmente, me voy a preocupar por hablar del cráneo y sus relaciones anatómicas, no por hacer una descripción detallada que ya la tienen en los videos que ya les he señalado. Entonces, a nivel de la vista anterior, vemos lo que corresponde a huesos del cráneo y los huesos de la cara, ¿sí? Y tomamos como referencia la entrada a la cavidad orbitaria. En anatomía, cuando hablamos de una entrada, entonces le llamamos ádito de la órbita, ádito de la cavidad orbitaria, ádito con D. Entonces, ese ádito de la órbita va a tener unos límites, va a tener un borde superior o supraorbitario, un borde inferior o infraorbitario, un borde medial y un borde lateral, ¿sí? El borde supraorbitario lo forma el hueso frontal, ¿sí? El hueso frontal. El borde infraorbitario lo forma el hueso maxilar y el hueso cigomático o malar, ¿sí? El borde lateral lo forma
el proceso cigomático del hueso frontal y el proceso frontal del hueso cigomático. Y el borde medial va a tener aporte del hueso maxilar, ¿sí?, del hueso frontal y de ese hueso que ustedes ven allí, que es el hueso lagrimal. En relación con el ádito de entrada de la órbita, nosotros podemos reconocer que en relación con el borde supraorbitario podemos tener o un foramen, foramen supraorbitario, o una escotadura supraorbitaria. Esto es muy variable. Hay personas que tienen 2 forámenes, hay personas que tienen 2 escotaduras, hay unas que tienen una escotadura en el lado derecho, como muestra Nether, y una escotadura en el lado izquierdo. Y en relación con el borde infraorbitario, vamos a encontrar el foramen infraorbitario. Foramen infraorbitario. A nivel de esos forámenes, ¿sí?, vamos a ver que tenemos que por el foramen supraorbitario emerge el nervio supraorbitario, que es una rama de la primera división del nervio trigémino. Entonces nosotros aquí tenemos en este esquema el nervio trigémino, ¿sí?, el nervio trigémino, y reconocemos el ganglio trigeminal. El nervio trigémino es esencialmente sensitivo. Todo nervio que tenga función sensitiva va a tener un ganglio. Y ese ganglio contiene los somas de las neuronas que van sensitivas del nervio. Entonces, para el caso del nervio trigémino, aquí están las neuronas sensitivas que van a ser el principal origen del nervio oftálmico, primera división del trigémino, B1, del nervio maxilar, segunda división del trigémino, B2, del nervio mandibular, tercera división del trigémino, B3. Entonces el nervio oftálmico va a pasar por la fisura orbitaria superior, que se ve hacia al fondo, fisura orbitaria superior. Y a la entrada de la fisura, el nervio oftálmico se divide en sus 3 ramas. Entonces, el nervio frontal, que va en relación del techo de la cavidad orbitaria, el nervio lagrimal, que va a conducir sensibilidad de la glándula lagrimal, y el nervio nasociliar. El nervio frontal, nervio lagrimal y nervio nasociliar. Entonces, el nervio supraorbitario emerge por el foramen supraorbitario y conduce sensibilidad de la piel de la frente. El otro ramo que hace el nervio supratroclear. Del nervio nasociliar va a cursar por la pared medial de la órbita, y va a emitir los nervios etmoidales, etmoidal anterior y etmoidal posterior. Bien, todos estos nervios son sensitivos. El nervio maxilar va a pasar por el foramen rotundo del cráneo, ingresa a la fosa pterigomaxilar, ¿sí?, y a ese nivel emite unos ramos, ¿sí? Entonces, dentro de esos ramos tenemos el nervio infraorbitario, que emerge por el foramen, por el foramen infraorbitario. Y este nervio es esencialmente sensitivo. Va a dar los ramos alveolares posteriores, intermedios y anteriores. Estos ramos nerviosos van a conducir sensibilidad de los alvéolos dentarios superiores, de la encía superior y del seno maxilar. El nervio infraorbitario, al emerger por el foramen infraorbitario, va a dar ramas sensitivas para el párpado inferior
y para la parte lateral de la nariz. Bien, a este nivel nosotros encontramos los huesos nasales, la sutura nasal, la sutura frontonasal, y el punto donde se intersectan estas suturas, la sutura nasal y la sutura frontonasal, recibe el nombre de nasion, que marca el punto superior de la nariz. Y el sitio que queda entre los arcos superciliares recibe el nombre de la glabela, Bueno, en el hueso maxilar, ya lo vemos acá, el hueso cigomático, y vemos también en la cara anterior la mandíbula, donde reconocemos el cuerpo de la mandíbula y el ramo de la mandíbula. Bien, vamos a dar una mirada a la cavidad orbitaria, haciendo la aclaración que esta estructura del cráneo la volveremos a ver posteriormente como tema específico dentro del curso. Entonces, la cavidad orbitaria, ya habíamos dicho que tiene una entrada, que es el ádito de la órbita que acabamos de describir. El ápice está hacia atrás y va a tener 4 paredes. Entonces, va a tener el techo de la cavidad orbitaria, el piso o pared inferior, techo o pared superior, la pared lateral, la pared medial. Entonces, el techo está formado por el proceso orbitario del hueso frontal y tiene aporte del ala menor del esfenoides. ¿Sí? La pared lateral va a estar formada por el hueso cigomático, por el ala mayor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides. La pared inferior está formada por el hueso cigomático, el hueso maxilar, ¿sí? Hueso maxilar, y la pared medial va a estar constituida por los huesos lagrimal, ¿sí? Lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? Y hacia el fondo alcanzamos a ver el hueso palatino. Estos huesos del cráneo están unidos por suturas. Cada sutura tiene el nombre del hueso que la une, entonces no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, esto es, cada sutura tiene el nombre. Pues entonces, frontoetmoidal, maxiloetmoidal, esfenocigomática, en fin, todos esos son nombres que tienen. Y esas suturas son muy importantes porque sirven de inserción a la fascia que envuelve el globo ocular. Entre la pared superior y la pared lateral encontramos la fisura orbitaria superior. ¿sí? Fisura orbitaria superior. Acá, a nivel del ápice, el canal óptico. ¿sí? Canal óptico. Entre la pared lateral y la pared inferior tenemos la fisura orbitaria inferior. De esas paredes podemos también destacar que la pared inferior tiene un surco que es el surco infraorbitario, por donde pasa el nervio infraorbitario que ya mencionamos. Y en la pared medial encontramos los forámenes etmoidales, anterior y posterior, por donde pasan los nervios etmoidales, anterior y posterior. Por el surco infraorbitario pasa el nervio infraorbitario. Y ya habíamos mencionado un elemento que pasa por la fisura orbitaria superior, pero vamos a irlo viendo paulatinamente. De estas paredes, la pared más frágil que se rompe con más facilidad es la pared medial. También se le llama lámina papirácea, por lo delgada que es. Pero la pared que más se lesiona en los traumas, ¿sí? En los traumas de cráneo, es la pared inferior. O sea, la que está más expuesta a trauma y que se lesiona con mayor frecuencia es la pared inferior. Profe, ¿la más frágil cuál era? La pared medial. La pared Gracias. medial es la más frágil y más delgada. Pero la que más se lesiona en trauma es la pared inferior. Los músculos del cráneo sirven
de origen a los músculos de la expresión facial y a los músculos de la masticación. Entonces, los huesos del cráneo sirven de origen a los músculos de la expresión facial que se originan en el cráneo y se van a insertar en la piel y a los músculos de la masticación. Vamos a revisar una vista lateral de cráneo. Esta vista lateral de cráneo. Entonces, en la vista lateral de cráneo nosotros podemos reconocer los huesos frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoidal, cigomático, ¿sí? Y podemos ver también huesos como el maxilar y como la mandíbula. Entonces, los huesos del cráneo están unidos por articulaciones de tipo fibroso llamados suturas. Las suturas tienen nombres muy lógicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta sutura la podemos llamar sutura frontoparietal, pero tradicionalmente a esta sutura se le denomina sutura coronal. Marca el plano coronal. Esta sutura es la sutura parieto-occipital, pero se le llama tradicionalmente sutura lambdoidea, sutura lambdoidea. Bien. El hueso temporal es un hueso que tiene 5 porciones. 5 porciones. De esas 5 porciones, en una vista lateral podemos reconocer la porción escamosa o escama del hueso temporal, porción escamosa, la porción cigomática, ¿sí? La porción mastoidea, la porción timpánica, y aquí podemos reconocer el proceso estiloideo. 5 porciones. Y hay una porción que no podemos ver en esta imagen que se ve en la base del cráneo, que es la porción petrosa o peñasco del temporal. Entonces, es pertinente hacer esa diferenciación para poder denotar las suturas. Por ejemplo, esta sutura se denomina la sutura parieto-escamosa. Parieto-escamosa. ¿Ya? Esta sutura se denomina la sutura parieto-mastoidea. Esta sutura, la sutura occipito-mastoidea. Esta sutura, la sutura esfeno, este es el ala mayor del esfenoides, esfenoescamosa. ¿Ya? Bueno, acá visualizamos, por ejemplo, la sutura frontoesfenoidal o esfenoparietal. En los sitios donde, bueno, y esta es la porción cigomática, que junto con el proceso, el hueso cigomático van a formar el arco cigomático. El arco cigomático, ¿sí? Entonces, acá en la mandíbula nosotros reconocemos el cuerpo, ¿sí? Reconocemos el cuerpo, ¿sí? Reconocemos el ramo de la mandíbula y visualizamos el cóndilo de la mandíbula que se articula con la fosa mandibular del hueso temporal y el proceso coronoideo y la incisura mandibular. A este espacio que está por encima del arco cigomático, delimitado entre el arco cigomático y la línea temporal superior, esta es la línea temporal inferior, le denominamos la fosa temporal. Fosa temporal. Al espacio que se encuentra por dentro del arco cigomático y por dentro del ramo de la mandíbula, lo denominamos fosa infratemporal. Bien, a este nivel cabe recalcar que en este punto, se intersectan 3 suturas, ¿sí? Se intersectan 3 suturas. La sutura parieto-escamosa, la sutura parieto-esfenoidal, ¿sí? Parieto-esfenoidal, y la sutura esfenoescamosa. Entonces, esfenoescamosa, parieto-escamosa, y la sutura parieto-esfenoidal.
Este sitio que tenemos acá es lo que conocemos con el nombre de pterium. Pterium, que es un referente anatómico importante porque a este nivel cursa la arteria meningia media, que vamos a ver ahora. A nivel posterolateral, ¿sí? A nivel posterolateral, vamos a encontrar que en este sitio donde se intersectan la sutura parieto-mastoidea, parieto-occipital o lambdoidea y la occipitomastoidea, este sitio se denomina el asterio. Esas intersecciones son importantes no solamente desde el punto de vista clínico, sino porque a nivel de ellas se van a formar las fontanelas que vamos a ver más adelante. Bueno, ya hemos mencionado que esta es la porción timpánica del temporal que contiene el conducto auditivo externo y este es el proceso estiloideo. Bien, a nivel del terion, cursa por dentro la arteria meningia media. La arteria meningia media, que es una rama de la arteria maxilar. Entonces, esa arteria entra al cráneo por el foramen espinoso y dentro del cráneo se ramifica entre el cráneo y la dura madre. Entre el cráneo y la dura madre. Esta es la dura madre que está pegada al cráneo, adherida al cráneo. No hay un espacio entre el cráneo y la dura madre. Entonces, la arteria meningia media viene tan pegada a la dura madre del cráneo que deja unos surcos, unos surcos. Entonces, las lesiones a nivel del terion pueden producir ruptura, rompimiento de la arteria meningia media y generar un hematoma epidural, un hematoma epidural. Al formarse el hematoma epidural, ¿sí? O sea, un hematoma entre el cráneo, ¿sí? Entre el cráneo y la dura madre, ¿sí? Miren acá en esta imagen diagnóstica, ¿sí? En esta imagen diagnóstica va a aumentar la presión intracraneal. Si eso no se resuelve, la persona muere. La persona muere en cuestión de minutos. Es una de las causas más frecuentes de muerte por trauma cráneoencefálico. Entonces, allí, ¿sí? Allí tenemos la arteria, ¿sí? La arteria se rompe y se forma el hematoma epidural, ¿sí? Arteria meningia media. Bien. El otro elemento que habíamos mencionado era el proceso estiloideo. Proceso estiloideo. Ese proceso estiloideo en algunas personas es muy grande, muy largo, muy largo. Entonces miren aquí en esta resonancia magnética, miren, este es el proceso estiloideo derecho, proceso estiloideo izquierdo, muy largo. Cuando ese proceso estiloideo es muy largo, puede comprimir estructuras blandas de cuello. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos en lo profundo, miren aquí, vemos componentes de la vaina carotidia, la carótida común, ¿ya? Recuerden que viene la vena yugular interna y el nervio vago. Y por acá, en relación con ellas, ¿sí? Está la faringe, la faringe. Entonces, ese proceso estiloideo largo puede comprimir estructuras blandas de cuello y generar un dolor muy intenso, de difícil diagnóstico. Y la única forma de diagnosticarlo es mediante las imágenes, radiografías y resonancias. Entonces, una vez identificado el problema, el cirujano, a través de la cavidad oral, antes era muy complicada la cirugía, ya no tanto, cortan el proceso estiloideo, lo cortan en su extremo distal y de esa manera pues se resuelve el problema. A eso se le llama el síndrome de Eagle. Síndrome de Eagle. Bien, ya hemos hecho mención a que en la parte lateral tenemos dos espacios. La fosa temporal que está por encima del arco cigomático, ¿sí? Y
la fosa infratemporal que está por dentro del arco cigomático y por dentro del rabo de la mandíbula. Esa fosa infratemporal, vamos a ver que van a ver ustedes que la fosa temporal contiene al músculo temporal y que en la fosa infratemporal encontramos los músculos de la masticación. Músculos de la masticación. Músculos de la masticación. Los músculos pterigoideos, la arteria maxilar y sus ramas, ¿sí? Entonces, lateralmente está delimitada por el arco cigomático y el ramo de la mandíbula. Anteriormente, en la parte anterior, por la tuberosidad del hueso maxilar y por el proceso pterigoideo, por la lámina externa del proceso pterigoideo. ¿Ya? Nuevamente acá, entonces miremos acá, se quitó el arco cigomático. Entonces, estos son los límites, límite anterior, tuber de la maxila, pared medial o límite medial, el proceso pterigoideo, la lámina lateral del proceso pterigoideo, y aquí hay un espacio que es la fosa pterigomaxilar. Entonces, todo se llama la fosa infratemporal, todo, pero ahí podemos encontrar la fosa pterigomaxilar. Entonces vemos el esfenoides con su ala mayor, y el proceso pterigoideo lateral, ¿sí? Que hace parte de él. Bueno, vemos el conducto auditivo externo, que hace parte de la porción timpánica del hueso temporal. Es pertinente tener presente que cuando hay golpes, por ejemplo, un puñetazo, un choque, y la mandíbula se tracciona hacia atrás, puede producir rompimiento del conducto auditivo externo. Rompimiento del conducto auditivo externo. Bien, entonces aquí rápidamente voy a mostrar algunas imágenes. Esta presentación también se las voy a subir a Moodle. De hecho está ahí, pero tengo que organizarla. Miren la fosa infratemporal, ¿sí? La fosa pterigomaxilar, bueno, otros espacios que están allí señalados. ¿Por qué es importante ese espacio? Porque contiene los músculos de la masticación, los músculos pterigoideos. Contiene al nervio mandibular y sus ramas. Recuerden que este es el ramo de la mandíbula, y todas esas estructuras están por dentro. Es bastante compleja esa estructura. Contiene la arteria maxilar y sus ramas, que ya van a ver también. Entonces, ese espacio va a ser muy importante por esa situación. Bien, vamos a ver ahora las relaciones del cráneo con otras estructuras que están particularmente por fuera de él. Entonces, ustedes tienen acá un esquema de los planos que podemos visualizar a nivel de cráneo. Entonces, aquí tenemos un esquema de los músculos de la expresión facial que van a ver mañana con el doctor Edgar Giovanni. Entonces, dentro de esos músculos de la expresión facial, hay un músculo que es el occipito frontal. Occipito frontal. Occipito frontal. Es un músculo que tiene dos vientres. Un vientre occipital y un vientre frontal, unidos por la galea aponeurótica o fascia epicraneana. Entonces aquí hacemos un corte desde lo superficial a lo profundo y vamos a ver, obviamente, el primer plano, la piel, el integumento, siempre vamos a encontrar eso. Debajo, una capa de tejido subcutáneo, donde van a navegar vasos y nervios superficiales. Luego viene la fascia epicraneana o galea aponeurótica, que es esta que estoy mostrando acá, galea aponeurótica. Y luego viene el cráneo, Entonces vienen en ese orden, Sí, bueno, acá volvemos a mirar. Miren acá el occipito frontal con su vientre occipital, con su vientre frontal y unidos por la galea aponeurótica. Bueno, entonces ya si nos metemos desde cráneo, entonces encontramos cómo están dispuestas las meninges. Entonces aquí partimos desde el cráneo,
número 1, cráneo. Pegado al cráneo, la dura madre. No hay un espacio entre el cráneo y la dura madre. Por ello, si hay un espacio, es porque ha habido un trauma o algún derrame o algún accidente cerebrovascular. Luego de la dura madre hay un espacio que por estar debajo de la dura madre se llama espacio subdural. Sub significa debajo. Luego viene la aracnoides. Luego viene el espacio subaracnoideo, donde encontramos el líquido cefalorraquídeo. Y pegado al tejido nervioso encontramos la pía madre. La pía madre. Y esto sería el tejido nervioso. Entonces, miramos acá en este corte, nuevamente, entonces vamos a ver, encontramos cráneo, ¿sí? Cráneo, dura madre, ¿sí? Aracnoides. Bueno, vamos a aumentar un poco, ¿sí? Entonces, encontramos cráneo, el cuero cabelludo, dura madre, el espacio subdural, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, donde encontramos líquido cefalorraquídeo y arterias y venas. Por eso en neurocirugía se habla de una hemorragia subaracnoidea. Hemorragia subaracnoidea. También hay algunos vasos en el espacio subdural. Y pegado al tejido nervioso, la pía madre. Entonces, a este nivel ustedes pueden observar cómo la dura madre en ciertos sitios se desdobla. La dura madre tiene dos láminas, una lámina externa y una lámina interna. Y al desdoblarse forma unos espacios que se denominan los senos durales o senos de la dura madre. Entonces, este seno que tenemos acá es el seno sagital superior o seno longitudinal superior. Y a ese seno van a drenar las vellosidades, el líquido cefalorraquídeo, van a drenar el líquido, después de circular por el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo es drenado al seno sagital superior. Seno sagital superior. ¿Ya? Bueno, aquí también vemos que la dura madre presenta una prolongación que va a separar el hemisferio cerebral derecho del hemisferio cerebral izquierdo, que es la hoz del cerebro. La hoz del cerebro. ¿Sí? La hoz del cerebro. Bien. Entonces acá tenemos, ¿ya? Bueno, acá tenemos para representar la dura madre. Las meninges se continúan con las meninges espinales. Bien. Acá vamos a volver a recalcar eso que ya habíamos visto. Entonces aquí tenemos un corte coronal de la cabeza, un corte coronal de la cabeza. Entonces vamos a encontrar de afuera hacia adentro el cuero cabelludo, que en anatomía lo llamamos escalpo, el tejido celular subcutáneo, ¿sí? La fascia epicraneana o galea aponeurótica, ¿sí? Fascia. El cráneo, y el cráneo está formado por dos láminas que se denominan diploes, una diploe externa y una diploe interna. Y entre ellas se distribuyen las venas diploicas que drenan el cráneo. Bueno, ya hemos dicho la aracnoide, la pía madre. Bueno, entonces quiero recalcar aquí algo que es muy importante. El cuero cabelludo tiene numerosos vasos superficiales, numerosas venas, numerosas arterias. Entonces, tengan presente que cuando se lesiona el cuero cabelludo, se sangra profusamente, porque tiene muchos vasos y muchas arterias y muchas venas. Las venas del cuero cabelludo se anastomosan con las venas diploicas. Se unen. Anastomosis es unir. Y van a drenar al seno sagital superior. Seno sagital superior. De tal manera que si se produce un proceso infeccioso, ¿sí?, en el cuero cabelludo,
ese proceso infeccioso se puede extender al encéfalo, ¿sí? Y puede producir la muerte. Por eso es muy importante tener cuidado con las heridas del cuero cabelludo. En la ciudad, pues generalmente alguien que tenga un mínimo servicio de salud no va a tener problema. Pero la gente del campo y la gente que no tiene acceso a los servicios de salud no le prestan atención, se hacen remedios caseros, se ponen trapos muchas veces sucios, se echan telarañas, café y pueden generar un proceso infeccioso que puede producir la muerte, porque el proceso infeccioso se extiende desde el cuero cabelludo al seno sagital superior y de ahí a todo el encéfalo. Bueno, ustedes en esta imagen que ustedes están viendo allí, pueden visualizar un cráneo adulto y un cráneo de un neonato, ¿sí? Entonces, en una vista superior vemos la sutura frontoparietal o sutura coronal, ¿sí? Sutura coronal. Y tenemos acá la sutura intraparietal entre los dos parietales que se llama sutura sagital. Y ya habíamos mencionado la sutura parieto-occipital o sutura lambdoidea. Bueno, los sitios donde se intersecta la sagital con la coronal, eso se llama brecma, el brecma. El sitio donde se intersecta la sutura sagital con la lambdoidea se llama lambda, lambda. Estos son referentes anatómicos muy importantes para los neurocirujanos, sobre todo cuando hacen cirugías estereotáxicas. O sea, son cirugías de alta precisión donde tienen que ingresar al encéfalo a través de coordenadas. Entonces se tiene que utilizar un aparato que se llama estereotáxico, que lo utiliza uno también en investigación. Particularmente yo lo utilicé para cuando trabajé con ratones en la Universidad del Valle, para llegar con precisión a una estructura determinada. Este es el cráneo de un neonato, de un recién nacido. Observen cómo las suturas están separadas para permitir la salida de la cabeza del bebé por el canal del parto y para permitir el crecimiento del encéfalo que se da particularmente en los primeros años. Esas suturas se cierran muy después. Donde se intersectan las suturas se forman las fontanelas. Entonces, las fontanelas son estos espacios. Entonces tenemos aquí la fontanela anterior que está a nivel del brecma, la fontanela posterior que está a nivel del lambda. Entonces aquí tenemos las brecma, lambda, fontanela anterior, fontanela posterior, ¿sí? En una vista lateral tenemos la fontanela anterior, fontanela posterior, ¿sí? A nivel del terion, la fontanela esfenoidal. La fontanela esfenoidal. Y a nivel del asterion, que no sé si lo mencioné, ¿sí? Del asterion, sí, creo que lo mencioné, está la fontanela mastoidea. Esas fontanelas, ¿sí? Se cierran en diferentes tiempos. Por ejemplo, la esfenoidal se cierra a los 3 meses, la del brecma entre 18 y 24 meses, ¿sí? La landoidea u occipital o posterior entre 1 y 2 meses, la mastoidea entre 1 y 12 meses. O sea, esas fontanelas se cierran a diferente tiempo, pero son muy importantes porque en el momento en que nace un niño, el médico, el neonatólogo, el pediatra, palpa la fontanela, palpa la fontanela, ¿sí? Palpa las fontanelas y a través de ellas puede explorar, al palparlas, puede valorar la presión intracraneal, ¿sí? Puede valorar el estado de hidratación del bebé. Entonces, muy importante. De ahí que también sea muy importante tener mucho cuidado con la posición de los niños. Las culturas indígenas manejaban esto
hacían procedimientos para cambiar la forma del cráneo utilizando pues el concepto de que el cráneo no se ha soldado completamente. Es completamente falso. Mucha gente sigue pensando eso, que a través de las fontanelas la persona puede respirar, completamente falso, ¿sí? Eso es un mito que se conserva en extractos de gente con poco nivel educativo. Bueno, quería mostrarles esta fotografía de nuestro querido amigo Carlitos, que no han tenido la oportunidad de conocerlo, Carlos Bermúdez, técnico de anfiteatro, donde muestra una foto de cráneo y miren acá la sutura sagital, la sutura landoidea, para mostrarles que se pueden presentar a este nivel huesos supernumerarios. O sea, esto no es que sean fracturas, sino que hay personas que tienen más huesos de lo que generalmente se tiene. Entonces, el médico que debe saber mucha anatomía y muy buena anatomía, tiene que entender que esto no es una fractura, sino que es una variación anatómica que no tiene ningún problema. A nivel de cráneo, ya habíamos mencionado que tenemos también espacios que son los senos paranasales. Entonces, ahí están los huesos que tienen senos paranasales. El hueso frontal, seno frontal, el hueso etmoides, senos o celdillas etmoidales. El seno esfenoidal, ¿sí? ¿Ya? El hueso esfenoides. El seno maxilar, que es el más grande del cuerpo, de los huesos del cráneo, el más grande. Estos senos paranasales ustedes los van a volver a ver en tercer semestre, pero vale la pena para que entiendan la radiología de cráneo, verlos, toca verlos, ¿sí? Entonces miren acá en esta imagen vemos el seno frontal, vemos la cavidad orbitaria, el techo, el piso de la cavidad orbitaria, ¿sí? Vemos las celdillas etmoidales, celdillas o senos etmoidales que son anteriores, intermedios y posteriores. El seno esfenoidal, en el hueso esfenoides, y el seno más grande que es el seno maxilar. Entonces, esos senos están recubiertos por una mucosa que produce moco, mucus, que humedece va a ser secretada la cavidad nasal, la humedece. Hay una serie de conductillos a través de los cuales los senos drenan a la cavidad nasal. Miren aquí el seno maxilar, las celdillas etmoidales, y muchas veces se obstruyen. Entonces quiero recalcar aquí algo que es muy importante. Miren que este es el maxilar superior, maxilar superior, maxilar superior. Entonces, miren la relación estrecha que hay entre los alvéolos dentarios superiores y el piso del seno maxilar, que es el seno más grande. Entonces, un proceso infeccioso, unos dientes mal cuidados, una mala higiene dental, puede generar una infección que se extiende al seno maxilar, ¿sí? Si no se cuida adecuadamente, se puede extender a la cavidad orbitaria, ¿sí? E inclusive se puede extender al cerebro, se puede extender al cerebro. De ahí la gran importancia de la salud oral. De ahí la gran importancia que ustedes como médicos vean con mucho respeto a los odontólogos y a todos los profesionales de la salud. Bueno, aquí está el seno esfenoidal, y esta es la silla turca que donde aloja la hipófisis. Entonces, como dato clínico, les puedo comentar que cuando hay tumores de hipófisis o de hipotálamo, ¿sí? El neurocirujano apoyado por un otorrino ingresa por la cavidad nasal, hacen un abordaje, entran a la cavidad nasal, ¿sí? Rompen la pared del seno esfenoidal, ¿sí? Y van a llegar ya sea o a la hipófisis o van a llegar al hipotálamo. Es el camino más corto para llegar al hipotálamo o a la hipófisis. Entonces, rompen el seno, luego se lo reconstruyen y abordan el tumor, en fin. Bueno, acá miren nuevamente la relación del seno maxilar con la cavidad orbitaria. Esos senos drenan a la cavidad nasal
¿sí? Drena el moco, la cavidad nasal. Y miren aquí las celdillas hemoidales, la cavidad orbitaria. ¿Sí? Cavidad orbitaria. Bueno, entonces, esta es como la primera parte de la clase y vamos a entrar a la segunda parte de la clase. A la segunda parte de la clase. Entonces, para esa segunda parte de la clase, vamos a, ¿sí? Vamos a darnos unos 7 minutos. 7 minutos, ¿sí? 7 minutos para que hagamos una pausa, por favor, que sea activa. Y miremos la segunda parte